Bueno, vamos a hablar ahora de la constante de equilibrio en energía libre, ¿sí? Nosotros ya habíamos visto, ¿sí?, la constante de equilibrio. Bueno, de hecho en química inorgánica se ve la constante de equilibrio. Y habíamos visto que la mayoría de las reacciones son reversibles en diferentes medidas, ¿no? Hay que son reversibles, pero realmente es muy poca la concentración de reactivo, casi nula, que se encuentra en el equilibrio de la reacción, ¿no? ¿Y qué sucede? Bueno, cuando nosotros tenemos una reacción química y hablamos de equilibrio, vamos a hablar de concentraciones de reactivos y productos, ¿sí?, en un determinado momento, ¿no? Cuando alcanzamos este equilibrio. Cada reacción, dependiendo de la temperatura en la que se encuentre, tiene una constante de equilibrio. Y esta constante de equilibrio nosotros la podemos determinar como la concentración de los productos, si recuerdan, entre la concentración de los reactivos, ¿sí? ¿Se acuerdan de esto? Y resulta que si la constante de equilibrio era mayor que 1, la reacción era favorecida así, de izquierda hacia la derecha, ¿no? Se favorecían los productos, formación de productos. Pero si la constante de equilibrio era menor que 1, entonces la reacción inversa es la que se favorece, ¿sí? Y entonces vamos a favorecer la formación de reactivos, ¿sí? Va a haber una concentración mayor en los reactivos. Ok, dicho esto, vamos a hablar de la constante de equilibrio de la cloración del metano, ¿no? Tenemos el metano, tenemos el cloro, ¿sí? Entonces vamos a representar, vamos a tener el clorometano más el cloruro de hidrógeno, ¿ok? Y entonces aquí, si nosotros planteamos la constante de equilibrio para esta reacción, pues vamos a tener Cl, ¿sí?, HCl, la concentración, y aquí la concentración del metano y la concentración del cloro molecular, ¿sí? Y en este caso resulta que la constante de equilibrio es 1.1 por 10 a la 19. Y esto quiere decir que entonces la concentración de los productos en relación a la concentración de los reactivos es muy grande, ¿no? La concentración de los reactivos se aproxima casi a 0, ¿sí? Y entonces quiere decir que esta reacción va a proceder hasta su terminación, ¿sí? Y bueno, la constante de equilibrio, pues, es una medida de la tendencia de la reacción al llegar a la terminación. Y con esta constante de equilibrio podemos calcular el cambio de energía libre, ¿sí? Pero, ¿qué es la energía libre? La energía libre o energía libre de Gibbs, ¿sí?, se simboliza con la letra G. Y nos va a decir la cantidad de energía útil que tiene un sistema para realizar un trabajo, ¿sí? Cuando nos referimos a un sistema, pues puede ser un sistema de reacción, como por ejemplo este, ¿okay? Entonces va a ser la energía útil que tiene el sistema para realizar un trabajo. Pero nosotros podemos calcular la delta G. ¿Qué quiere decir la delta G? Aquí vamos a tener el cambio de la energía libre de Gibbs, que va a estar asociada a una reacción. Este cambio lo podemos calcular como la energía libre de Gibbs de los productos menos la energía libre de Gibbs de los reactivos. Y realmente lo que nosotros vamos a determinar con la constante de equilibrio es el cambio de la energía libre de Gibbs estándar, ¿sí? Aquí va a llevar un cerito porque es estándar. ¿Por qué estándar? Porque es una energía libre de Gibbs reportada a una atmósfera de presión
y 25 grados centígrados. Y hay una fórmula que relaciona la constante de equilibrio, ¿sí?, con el cambio de la energía libre de Gibbs. Cuando ustedes vean termodinámica y físico-química, pues lo van a ver más a fondo, ¿no? Sin embargo, esta es la formulita, ¿sí? Pero aquí realmente lo que quiero que entiendan es qué sucede con la energía libre de Gibbs, ¿sí? Aquí vamos a tener R. Esta R es la constante de los gases, ¿sí? Depende del valor, o sea, el valor depende de las unidades, ¿no? Es 8.314 joules sobre Kelvin mol, ¿sí? Pero también puede ser 1.987 calorías sobre Kelvin mol, acuérdense de eso, ¿no? Es la constante de los gases y varía dependiendo de las unidades con las que trabajemos, ¿no? T, pues es la temperatura, ¿sí? Y bueno, aquí ya viendo esta ecuación podemos deducir varias cosas, ¿no? Si la constante de equilibrio es mayor que 1, ¿sí?, vamos a favorecer a los productos. ¿Y cómo va a ser el signo de la delta G? ¿Cómo va a ser esta delta G estándar si esto es mayor que 1? Si eso es mayor que 1, la delta G va a ser negativa, ¿sí? Y si la delta G es negativa, quiere decir que se va a liberar energía, ¿sí? Es una reacción exergónica, ¿sí? Se libera energía. Ahora, vamos a ver qué pasa si la constante de equilibrio es igual a 1. Si la constante de equilibrio es igual a 1, pues la delta G va a ser igual a 0, porque vamos a tener la misma cantidad, la misma concentración, ¿sí?, de reactivos que de productos. Entonces no va a haber diferencia, ¿ok?, entre el cambio de energía libre de Gibbs, ¿sí? Aquí no sucede nada, ¿sí? Estamos en el equilibrio y el equilibrio de concentraciones, ¿no? La concentración de los reactivos va a ser igual a la concentración de los productos, ¿ok? ¿Y qué sucede si la K de equilibrio es menor que 1? Entonces, esta delta G, si ustedes ven y analizan esta función exponencial, el signo va a ser positivo. Esta es una reacción endergónica, ¿sí? Esto quiere decir que el sistema necesita energía, ¿sí? Necesita energía para que pueda llevarse a cabo, en nuestro caso, estamos viendo reacciones, pues para que pueda llevarse a cabo la reacción, ¿ok? Y entonces, ¿qué nos dice esta energía libre de Gibbs? Además de que es la energía útil del sistema que puede generar un trabajo, ¿no? ¿Qué podemos sacar de esto? Bueno, lo que podemos sacar de esto es que si nosotros tenemos una delta G negativa, quiere decir que la reacción es espontánea. Y si tenemos una delta G positiva, quiere decir que la reacción no es espontánea, ya que requiere energía para poder llevarse a cabo. Aquí quiero que se fijen de algo, ¿sí? Si nosotros queremos que una reacción sea espontánea, ¿sí?, que se dé espontáneamente y libere energía, vamos a tener que la reacción va a pasar de un estado de mayor energía a un estado de menor energía, ya que al sacar esta diferencia de la energía libre de los productos menos la energía libre de los reactivos, este signo va a ser negativo. Entonces, chicos, aquí para determinar la energía libre, vamos a ver que, el cambio de energía libre, vamos a ver que necesitamos dos cambios de energía más, ¿sí? Involucra dos conceptos más. El primero es el cambio de entalpía, la delta H. Y este se va a calcular como, es el cambio de entalpía estándar, y se va a calcular como la entalpía de productos
menos la entalpía de reactivos. ¿Sí? Y la delta F, que es la entropía. ¿Sí? Entonces va a ser entropía de productos menos la entropía de reactivos. ¿Sí? Y de esta forma, nosotros podemos calcular estos cambios, ¿no? Tanto de entropía como de entalpía. ¿Sí? Y bueno, aquí es muy importante ver qué es cada uno de ellos. Bueno, vamos a hablar del cambio de entalpía en primer lugar. ¿Sí? En el cambio de entalpía realmente es el calor de reacción, la cantidad de calor desprendida consumida en el transcurso de una reacción. Y sus unidades por lo general están en kilocalorías por mol. ¿Sí? Y el cambio en la entalpía, pues es una medida de la fuerza de los enlaces en los productos y en los reactivos, ¿no? Dicho de otra forma, la diferencia de fuerzas entre los enlaces rotos en una reacción y los que se forman. Cuando nosotros tenemos un delta H estándar negativo, la reacción quiere decir que libera calor. Y cuando hablamos de una reacción que libera calor en términos de el cambio de entalpía, se dice que es una reacción exotérmica, ¿sí? Y cuando delta H es positivo, la reacción absorbe calor. Y cuando hablamos de una reacción que absorbe calor en términos de cambio de entalpía, se dice que es endotérmica, ¿sí? ¿Ok? Esto es con respecto a la entalpía. Sí, acuérdense que una reacción era exergónica cuando hablábamos de cambios de energía libre de Gibbs, cuando liberaba energía, y endergónica cuando necesitaba energía. ¿Ok? Entonces, para que esté esto claro. Y bueno, cuando nosotros tenemos una reacción exotérmica, quiere decir que se van a romper, ¿sí? Se rompen enlaces débiles y se forman enlaces fuertes. ¿Sí? Cuando hablamos de exotérmica. Cuando nosotros hablamos de una reacción endotérmica, se van a romper enlaces fuertes y van a formar enlaces débiles. ¿Sí? ¿Y por qué sucede esto? Bueno, cuando se rompen enlaces débiles, ¿sí? Quiere decir que estos enlaces tienen una mayor energía. Y si se forman enlaces fuertes, estos enlaces fuertes son más estables y tienen una menor energía. Entonces, la delta va a ser negativa. Aquí la delta va a ser positiva porque vamos a romper enlaces con poca energía, ¿sí? Los enlaces de los reactivos con poca energía, ¿sí? Pero vamos a formar enlaces débiles, enlaces de mucha energía, ¿sí? Por eso se requiere energía para romper estos enlaces fuertes, ¿sí? Y aquí no se requiere energía. De hecho, se va a producir energía al formar enlaces fuertes. Y bueno, en el caso de la entropía, ¿sí? Del cambio de entropía, se describe con frecuencia como el movimiento al azar o la libertad de movimiento, ¿sí? Eso es la entropía. Y las reacciones tienden a favorecer a los productos con mayor entropía. ¿Sí? Esto es, por ejemplo, si nosotros tenemos una reacción donde tenemos un reactivo, ¿sí? Y vamos a formar dos productos, ¿okay? Como el número de moléculas va a aumentar al formar dos productos, entonces del lado de los productos vamos a tener una mayor entropía, ¿sí? Que al contrario, ¿no? Si nosotros tenemos dos reactivos, y vamos a producir un producto, vamos a generar un producto, en este caso, pues va a haber mayor entropía en la parte de los reactivos porque tenemos más moléculas. Y bueno, si se dan cuenta, aquí tenemos un valor negativo cuando calculamos delta G con respecto a la entropía, ¿sí? Esto quiere decir que vamos a tener, para tener una
una atribución en el caso de la entropía negativa, necesitaríamos que la delta de entropía sea positiva, ¿sí? Y lo que quiere decir que un valor positivo en el cambio de entropía indica que los productos tienen más libertad de movimiento que los reactivos y contribuye a un valor favorable, pues de delta G, que en este caso queremos que la delta G sea negativa, ¿sí? Y por el contrario, cuando se tiene un valor de la delta F negativo, ¿sí? No necesariamente indica que la reacción tiene un valor desfavorable de delta G, o sea que la delta G es positiva. ¿Por qué? Porque esto hay que tomar en cuenta la contribución de la entalpía, ¿sí? Y bueno, la formación de enlaces fuertes, ¿sí? El cambio de entalpía, por lo general es el componente más importante de la fuerza impulsora de una reacción, ¿sí? En el caso de la mayor parte de las reacciones orgánicas, con frecuencia el término de la entropía es pequeño en relación con el término de la entalpía. Y cuando nosotros describimos las reacciones químicas que implican ruptura y formación de enlaces, con frecuencia podemos emplear cambios en la entalpía, suponiendo que la energía libre de Gibbs, el cambio de la energía libre de Gibbs, es muy similar al cambio de la entalpía. Bueno, sin embargo, hay que tener cuidado al hacer esta aproximación porque algunas reacciones tienen cambios pequeños de entalpía y cambios mayores de entropía, ¿no? Pero por lo general se utiliza la entalpía. Bueno, si nosotros metiéramos en un calorímetro el metano y el cloro, ¿sí? E iniciáramos la reacción con un alambre caliente, las variaciones de temperatura nos van a indicar el calor de reacción, ¿sí? Y en el caso de esta reacción se desprenden 25 kilocalorías por cada mol de metano convertida a clorometano, ¿sí? Esta reacción es una reacción exotérmica, ¿sí? Ya que se va a desprender calor. Y vamos a representar la delta H de esta forma, ¿no? Delta H es igual a menos 25 kilocalorías por mol, ¿sí? Y esto es menos 25 porque la reacción es exotérmica. Y bueno, en muchos casos nos gustaría poder predecir si una reacción es endotérmica o exotérmica sin tener que realizar este experimento, ¿no? Y el calor de reacción aproximado lo podemos calcular sumando y restando las energías implicadas en la ruptura y la formación de enlaces. Y para hacer esto, pues necesitamos la energía de disociación de enlace. Y bueno, la energía de disociación de enlace o entalpía de disociación de enlace es la cantidad de energía necesaria para romper homolíticamente un enlace determinado, ¿sí? Acuérdense que homolíticamente quiere decir simétricamente. Entonces, en ese caso, vamos a romper un enlace donde un electrón se va a ir para un lado y el otro electrón se va a ir para el otro lado, ¿sí? Porque si nosotros realizamos una ruptura heterolítica donde vamos a tener que los dos electrones se van hacia un lado, esta ruptura heterolítica, ¿sí? La delta H va a variar de acuerdo con el disolvente. Y la ruptura homolítica se utiliza para definir las entalpías de disociación de enlace debido a que los valores no varían demasiado con distintos disolventes, ¿sí? O sin ellos. Cuando se forma un enlace, ¿sí? Cuando nosotros formamos un enlace, se libera energía. Y para romper un enlace, se consume energía. Las entalpías de disociación de enlace siempre son positivas, ¿sí? Son endotérmicas, porque se está consumiendo energía. Y bueno, nosotros podemos calcular la delta H, el cambio de la entalpía, si tomamos la sumatoria de las energías de disociación de enlace de los enlaces rotos menos la sumatoria de las energías de disociación de enlace de los enlaces formados.
Entonces aquí tenemos una tablita donde nos indica las entalpías de disociación de enlace para rupturas homolíticas. Acuérdense que solo para este tipo de rupturas se puede calcular de esta forma, ¿sí? Y entonces, realmente en este tipo de rupturas, pues formamos radicales, ¿no? Y vamos a ver un ejemplo, el ejemplo del metano con cloro para formar clorometano más HCl, ¿sí? Y entonces aquí vamos a ver los enlaces rotos y los enlaces formados, ¿sí? Entre los enlaces rotos tenemos el ClCl y el CH3 que se va a romper en un enlace con el hidrógeno, ¿no? ¿Ok? Entonces nos vamos a la tablita y vemos el enlace cloro-cloro, que es de 242 kilojoules mol o 58 kilocalorías, ¿sí? Aquí lo tenemos, 58 kilocalorías o 242 kilojoules mol. Y vamos con el de CH3H, ¿no? Que es este. Aquí vamos a tener 435 kilojoules mol y 104 kilocalorías, ¿ok? Que es exactamente lo que tenemos aquí, ¿ok? Entonces esta es la parte de los reactivos, ¿no? Son los enlaces que se van a romper, perdón. Entonces aquí tenemos ya el total. Ahora vamos a ver los enlaces que se van a formar. Los enlaces que se van a formar son el HCl y el CH3Cl. Entonces aquí vamos a tener el HCl, que es 431 y 103 en kilocalorías, ¿sí? Y en el caso del CH3Cl vamos a tener 351 y 84, ¿sí? Si se fijan, 351 y 84. ¿Y aquí por qué es negativo? Porque resulta que cuando se forman enlaces, ¿sí? Se desprende energía. Ya lo habíamos visto. Y cuando se rompen enlaces, pues se necesita energía. Entonces, por esta convención es que tiene el signo negativo. Y bueno, si nos vamos a la formulita, directo a la formulita, sin leerla, leyendo los valores de la tabla, no, sin poner signo, aquí tenemos que vamos a tener el ED de los enlaces rotos, ¿sí? Las energías de disociación de enlaces rotos, menos la de los enlaces formados. Pero bueno, usando un poquito de lógica de lo que sucede cuando se rompen y se forman enlaces, pues obtenemos lo que es el signo, perdón. ¿Sí? Y si nosotros hacemos la suma algebraica, nos va a dar menos 105 kilojoules mol o menos 25 kilocalorías mol, que es lo que ya sabíamos nosotros porque era uno de los datos que les había presentado al principio, ¿sí? Una reacción exotérmica que tiene un calor de reacción de 25 kilocalorías mol. ¿Okay? Ahora, vamos a ver esto por pedazos, a ver cómo se ve, ¿sí? Y vamos a ver los pasos de propagación, ¿sí? En los pasos de propagación vamos a tener la ruptura del enlace CH3, aquí está raro, esto debe ser así, ¿ok? Y en este caso tenemos que es 435 y 104 kilocalorías mol. CH3CH, hay que recordar, ¿no? CH3CH, ok, sí son los valores. ¿Sí? Y la formación del enlace HCl, que es 431 y 103 kilocalorías. ¿Ok? Esto es lo que se da en el paso de la propagación. ¿Sí? Vamos a tener la ruptura de este enlace, en el caso de la propagación, en el primer paso, ¿sí? Y la formación de este enlace. ¿Ok? Entonces, al sumar, ¿cuánto vamos a tener? 1 kilocaloría mol. Ahora, vamos a ver el segundo paso de propagación, donde vamos a tener la ruptura de este enlace, ¿sí? Que ya habíamos dicho que es 242 kilojoules, ¿sí? Esto quiere decir 58 kilocalorías por mol. Entonces, vamos a tener este valor, ¿sí? Donde vamos a tener la ruptura de este enlace, pero vamos a tener la formación de este enlace. Y acuérdense que la formación de este enlace, ¿sí? Era menos 351 kilojoules mol. Eso quiere decir menos 84 kilocalorías mol, ¿sí? Entonces, aquí, si nosotros sumamos, ¿sí? Suma algebraica, va a ser 109 kilojoules mol. Esto quiere decir menos 26 kilocalorías mol, ¿sí? Y si nosotros sumamos estos dos valores, pues nos va a dar menos 25 kilocalorías mol, ¿sí? Que es exactamente lo mismo que la reacción en global, ¿no? Entonces, con este análisis de paso por paso de la propagación, podemos determinar
la entalpía de reacción, ¿sí? O el calor de reacción. Vamos a ver un ejemplo con una sustancia que seguramente han escuchado mucho en bioquímica, ¿no? Que es el trifosfato de adenosina o ATP. Esta sustancia, ¿sí? Realmente es muy reactiva y experimenta reacciones altamente exotérmicas. Y por eso se refieren a ella como rica en energía o con alta energía. Pero esto no significa que el ATP sea especial o diferente de otros compuestos, ¿sí? Siempre es un compuesto orgánico, ¿sí? Entonces, solo significa que tiene enlaces relativamente débiles que requieren una pequeña cantidad de calor para romperse, lo que va a llevar a una gran liberación de calor cuando se forman enlaces nuevos fuertes durante la reacción, ¿no? Y vamos a ver qué pasa cuando el ATP reacciona con agua, ¿no? El ATP pues tiene enlaces débiles. El enlace débil se va a romper y va a necesitar para romperse muy poca energía, porque es un enlace débil, ¿sí? Y se va a formar un enlace fuerte, ¿sí? Que al formarse va a desprender una gran cantidad de energía. Entonces la diferencia de energía es lo que tenemos aquí, ¿no? La delta H, ¿sí? Que en este caso la delta H de reacción estándar es de menos 30 kJ/mol, ¿sí? Es la energía que está liberando al llevarse a cabo esta reacción del ATP con el agua, ¿sí? Ahora vamos a comparar esto con la reacción del glicerol 3-fosfato con agua. Pero aquí hay una diferencia, y la diferencia es que el glicerol 3-fosfato, el enlace es un enlace fuerte, es más fuerte que este. Y para romper este enlace se requiere una mayor cantidad de energía, ¿sí? Una mayor cantidad de energía que la que se requiere para romper este. Ahora bien, se va a formar un enlace, ¿sí? Fuerte. Y para formar este enlace fuerte, obviamente, se va a generar una gran cantidad de energía, ¿sí? La misma que se generó aquí, ¿sí? Es lo mismo, lo que se está formando. Sin embargo, aquí la diferencia, pues, no es tanta, ¿no? Porque pues sí, está generando energía, pero requiere mucha, o sea, mayor energía que para romperse. Entonces, la diferencia es de 9 kJ/mol, ¿sí? Entonces, aquí la reacción está generando 9 kJ/mol. Es negativo porque acuérdense que cuando se libera calor al exterior, ¿sí? Se pone el signo negativo, ¿no? Entonces aquí está liberando una menor cantidad de energía que en esta reacción. Pero no quiere decir que esto sea especial. Lo único que quiere decir es que este enlace es más débil que este enlace. Vamos a hablar de un concepto muy importante, que es la energía de activación, ¿sí? Y este concepto lo tenemos que tener muy claro porque nos va a servir para entender los estados de transición, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una analogía, ¿no? Supongo que ustedes están durmiendo cómodamente en su cama, plácidamente con este frío, ¿sí? Y de repente suena su alarma, 8:15, porque a las 8 tienen un día muy activo y van a tener sus 4 o 5 UEAs de clase, ¿no? Entonces suena esta alarma. ¿Qué sucede? Aunque ustedes están muy motivados para tomar clase, sienten que no se pueden levantar, ¿no? Hay algo que impide que te levantes por más motivación que tengas, ¿no? Cuando acabo de despertar es así como que no te puedes levantar. Entonces, esto, ¿sí? Es como que hay una barrera que hay que vencer. Si nosotros logramos levantarnos de la cama, y estuvo, ¿no? Prácticamente es muy seguro que no nos volvamos a dormir y ya estemos listos para empezar el día, ¿no? Pero esta barrera que vencemos desde que despertamos y que nos levantamos de la cama, ¿sí? Requiere de una energía enorme, ¿no? ¿Ok? Entonces, supongan que es exactamente lo mismo la energía de activación, ¿sí? Nosotros tenemos reacciones químicas que para poderse llevar a cabo necesitan de esa energía, necesitan de ese impulso, aunque las reacciones sean exotérmicas, necesitan de esa
de esa cantidad de energía mínima para que se pueda llevar a cabo la reacción, ¿no? De esa cantidad de energía mínima para que nosotros podamos levantarnos de la cama, ¿no? Y se simboliza como EA, ¿sí? Y es la energía cinética mínima que deben poseer las moléculas para vencer las repulsiones entre sus nubes electrónicas cuando chocan, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos una gráfica que tiene una fracción de moléculas a una energía, ¿sí? A una energía determinada. Y vamos a ver qué pasa, ¿sí? La fracción aumenta hacia arriba cuando nosotros aumentamos esta energía. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa si la energía de activación aumenta. Aquí tenemos una temperatura ambiente, 300 Kelvin, y aquí es 373 Kelvin, es como 100 grados centígrados, ¿sí? Esto de aquí está mal. Cuando ustedes utilizan Kelvin, Kelvin es una escala absoluta y no puede llevar grados, ¿ok? Pero bueno, el libro lo puso así, ¿no? Pero realmente está mal, solo se pone 300 Kelvin. Ok, dicho esto, vamos a ver que cuando la energía de activación aumenta y tenemos esta curva verde, ¿sí? Vamos a llegar hasta barreras de energía, ¿sí? Entonces vamos a ver a una kilocaloría mol, ¿sí? ¿Qué porcentaje o qué fracción de estas moléculas llega, ¿sí? A esta área bajo la curva, que es esta área azul? Si se fijan, es bastante poco, ¿no? Y la fracción de moléculas que pasa esta barrera, mucho más poco, ¿sí? Ahora, si nosotros calentamos, ¿sí? Entonces vamos a tener las mismas energías de activación, pero la fracción de moléculas va a ser mayor, ¿sí? Entonces, en esta área bajo la curva vamos a tener toda esta porción, ¿sí? Pasando la barrera de los 4 kilocalorías mol. Vamos a tener toda esta porción, ¿no? A partir de esta vamos a tener toda esta porción, ¿sí? Y a partir de las 19, kilocalorías mol, vamos a tener todavía una porción, una fracción de estas moléculas, ¿no? ¿Ok? Entonces, pues a mayor temperatura vamos a tener una mayor posibilidad de vencer esta energía de activación, ¿sí? Porque obviamente cuando nosotros llevamos a cabo una reacción, no todas las moléculas van a reaccionar, ¿no? Para que se pueda llevar a cabo una reacción hay que vencer esta energía mínima, ¿sí? Que es la energía de activación. Y bueno, en el caso de cambios de temperatura más pequeños, se utiliza con frecuencia una aproximación. Para reacciones con energías de activación típicas de 40 a 60 kJ mol, la rapidez de reacción casi se duplica cuando la temperatura se eleva a 10 grados centígrados. Por ejemplo, de 27 grados a 37 grados, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener una mayor fracción de estas moléculas que van a colisionar y van a reaccionar. Sin embargo, y además vamos a tener una mayor velocidad de reacción, ¿no? Porque en un menor tiempo va a haber más colisiones. Sin embargo, pues todas las reacciones se van a llevar a cabo, ¿no? Tanto la reacción principal y si tenemos reacciones no deseadas, igual